Está diciendo que todo el pueblo de Dios está llamado a la santidad. Hay que proclamar la grandeza de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz maravillosa. El bautismo nos inició al único sacerdocio de Cristo, dado a nosotros en distintos modos. Es una participación a su obra sacerdotal, profética y real. Pero surge una pregunta, necesariamente. ¿El sacerdocio ministerial ordenado tiene un rol distinto a la misión de Cristo? Y si fuera así, ¿este rol está vinculado con la Eucaristía? Los padres del Concilio Vaticano II, este gran acontecimiento que abrió a la Iglesia a la celebración aun si son esencialmente distintos y no solo en grado, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial jerárquico están vinculados entre ellos, cada uno en su modo. Cada uno en su modo participan del único sacerdocio de Cristo. Para poder comprender esta afirmación de la Lumen Gentium, que fue repetida también en las enseñanzas de los papas, hay dos puntos muy importantes. Primero, tenemos que dejar de asociar la palabra jerárquica con dominación o poder. El verdadero significado de la palabra jerarquía, jerárquico, se refiere al hecho de que cada vez que un sacerdote ordenado ejercite esta autoridad, esa autoridad no viene de él, sino que viene de Dios. A través de los sacramentos del orden sagrado, la ordenación implica pero en el sacerdote está asociado a Cristo y la ordenación lo hace una persona que está al servicio de los demás. En segundo punto, no tenemos que hacer un error de quién sirve a través del sacerdocio, sino porque el sacerdocio ministerial es de régimen interno y está sostenido por una comunidad de fe. Cristo, en su bondad, nos quiere hacer participar en el ministerio del sacerdocio es un don particular que Dios propone para ayudar al pueblo de Dios a ejercitar plenamente el sacerdocio común que también nosotros recibimos. De este modo, el sacerdocio también común ministerial no puede justificar división entre los miembros de una comunidad. Distintos dones y funciones en la Iglesia. Quiere decir esto, son diferentes, complementarios, no que se oponen unos a los otros. De hecho, podemos decir que en los laicos se profundice el sentido de la vocación en la medida en que ésta crece y en la medida en que en el sacerdote se pone más en evidencia el rol del sacerdote ordenado con la comunidad que se ofrece para la Eucaristía. En virtud de su propio sacerdocio común, los fieles, como dice el Concilio Vaticano II, comparten y participan en la ofrenda eucarística. A pesar de esto, existe una única necesidad. Para el sacerdote cuando se realiza la misa.
Sabemos que las enseñanzas de la Iglesia, que la ordenación sacerdotal es una condición indispensable para una válida celebración de la Eucaristía. La relación intrínseca entre la Eucaristía y el sacramento de los sagrados órdenes emergen claramente de las palabras de Jesús en la última cena. En el cenáculo, cuando dijo: hagan esto en memoria mía. Juan Pablo II había sintetizado muy bien esta tradición de la Iglesia. No puede existir la Eucaristía sin el sacerdocio, como tampoco puede existir el sacerdocio sin la Eucaristía. Con su ordenación, un sacerdote puede actuar en la persona de Cristo. In persona Christis, se diría en latín. ¿Y por qué se le da esta autoridad? No para él mismo, sino para que pueda ofrecer el sacrificio eucarístico en nombre del pueblo, porque recibió una participación en la autoridad divina y de este modo sería una especie de representante sacramental del mismo Cristo. Cristo, jefe y pastor de la Iglesia. Como dice recientemente el Yucat, a través de su ordenación, el poder salvador de Cristo se transfiere en nosotros. De este modo, el sacerdote realmente puede representar al mismo Jesús con las palabras y con las acciones. Durante la oración eucarística, el sacerdote dice: hagan esto en memoria mía. Anuncia las palabras de Jesús con el poder que le viene desde Dios. Cuando celebra el sacramento de la reconciliación, dice: yo te absuelvo. En ambos casos es como si el mismo Jesús hablara a través de la voz del sacerdote. Pero hay que ver qué significa esta enseñanza en la cual el sacerdote representa a Cristo. Es un delegado para actuar o hablar en nombre de alguien, particularmente uno que no está ahí, que está ausente. Pero el sacerdote lo representa al Señor en este sentido. La respuesta entonces a la pregunta de ¿por qué? Es simple. Porque en la Iglesia nunca está Cristo ausente. La Iglesia es su cuerpo vivo. Cristo está presente en todos lados, porque no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Cuando un sacerdote ofrece a Jesús en la Eucaristía, él representa a Cristo resucitado, actúa como su representante. Él, el Señor, es el sumo sacerdote de la nueva alianza. Entonces, no hace algo en su nombre, en nombre propio, sino que proclama la palabra, celebra los sacramentos, y el sacerdocio ministerial representa siempre y habla solo en nombre de Cristo. En segundo punto, algunas observaciones sobre el sacerdocio ordenado. La misión de promover la comunión. Uno está llamado a promover la unidad en el cuerpo de Cristo. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la vocación de la Iglesia de promover la comunión. Entre los distintos miembros, la Iglesia es
enviada para dar testimonio y hacer presente y difundir el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Como imagen de la tierra, de la Santísima Trinidad, la Iglesia tiene la misión de promover nuestra comunión con el Dios Trinitario, una comunión entre nosotros a nivel horizontal. Por lo tanto, es responsabilidad del sacerdocio ordenado ser hombre de comunión, él mismo en comunión con Cristo y conduciendo a los demás hacia la misma comunión. En el rito de la ordenación sacerdotal, el obispo pone las manos en las personas para ordenarlas. De este modo, el mismo Señor toma posesión de la persona ordenada, nombrándolo como propio suyo. Por eso, el obispo pone las manos en la cabeza del sacerdote. En la última cena, Jesús explica el significado de este rito original. Que realiza con sus apóstoles cuando él mismo les llama amigos, porque les donó todo, les reveló todo a sus amigos como el Padre se lo reveló a él. Ser ordenado como un sacerdote es una invitación, es un mandamiento para vivir con una relación profunda con Dios. Esta amistad con el Señor no es solo saber de Él o saber sobre Él, sino sobre todo una comunión con Él, basada en el deseo de querer lo mismo que quiere Jesús para nosotros y para su pueblo. Entonces, el sacerdote tiene que promover este servicio y la comunión con Dios y entre los fieles. La comunión de amistad con Cristo tiene que ser alimentada cada día con la Eucaristía. Esta intimidad con la Eucaristía es el instrumento, el vehículo que le permite a su ministerio tener frutos. Por esto, la oración y la adoración no se refieren solo a un deber pastoral, sino es el mismo corazón del ministerio, porque permiten al sacerdote estar realmente en contacto con el Señor y poder hablar con quien realmente nos ama a todos nosotros. En la medida en la cual uno asimila la verdad de la Eucaristía en la propia vida, el sacerdote aprende a amar, a dar la propia vida. Así como Jesús lo hizo cuando se ofreció en el altar de la cruz. Santo Tomás de Aquino expresa muy bien esta verdad cuando dice: no se puede ser un buen pastor si no somos uno con Cristo y uno con los miembros de su cuerpo a través de la caridad. El amor es el primer deber de un buen pastor. En la base de esta comunión personal con Cristo eucarístico, a través de esa unión, surge la energía que conduce a los demás hacia el Señor. Entonces, no hay solo que predicar sobre Cristo, sino es necesario vivir como cristianos de modo concreto. Al final, ¿qué quieren? ¿Qué esperan las personas de nosotros como sacerdotes? Muchas veces escuchamos decir que se esperan de nosotros que seamos especialistas en la búsqueda de Dios.
o que quieren que el sacerdote los haga conocer a la persona de Jesucristo. Que vean la vida, como dice Juan Pablo II, que nos dé un nuevo horizonte, que nos ofrezcan un nuevo camino, una nueva dirección. Los fieles esperan de nosotros que seamos especialistas en economía, en construcciones, en servicios sociales, en política. Ellos lo que quieren o lo que esperan es que nosotros seamos maestros de la vida espiritual y de la oración. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar sobre el sentido de la vida. Quieren estar más cerca de Dios, quieren descubrir la presencia de Dios, su perdón en la vida cotidiana, y que los fieles estén en contacto en la propia vida de trabajo, que muchas veces no lo saben hacer. En pocas palabras, quieren que el sacerdote les ayude para caminar hacia Jesucristo. Y como lo hemos expresado ayer, que sea aquel que nos conduce al Padre, la verdad que nos hace libres y la vida que nos colma de dones. Entonces, ¿cómo puede un sacerdote satisfacer estas expectativas? Yo quisiera decir que solo no es posible, pero cada vez que celebra la Eucaristía con su pueblo, Él abre el camino a la comunión con la misma vida de Jesús. De hecho, nosotros lo recibimos en la Santa Comunión y, como sucede muchas veces, San Agustín nos ayuda a comprender la profundidad de nuestras percepciones que tenemos con la Eucaristía en sus confesiones. El gran doctor de la Iglesia se refiere a una visión que tuvo sobre el significado de la Santa Comunión. En esta visión Jesús le dice: tú no me puedes transformar en ti como una comida en el cuerpo. Tú serás cambiado en mí. ¿Qué quiere decir Agustín? Quiere decir que la comida se asimila al cuerpo y lo alimenta. Pero en el caso de la Eucaristía es distinto, porque es el pan vivo que viene desde el cielo. Nosotros no lo asimilamos, no asimilamos la Eucaristía, es al contrario, es Cristo que nos asimila a nosotros. Entonces, cuando nosotros recibimos la Santa Comunión, nos unimos con Cristo y con los miembros de su cuerpo. Y esta es la cuestión central. Es Cristo que nos transforma a nosotros en Él, y recibiéndolo a Él gradualmente, día a día, adquirimos sus actitudes, sus sentimientos, lo que San Pablo llama su mente, su espíritu. Aprendemos a ver a las personas con sus ojos, a actuar, a reaccionar, libres de nuestro egoísmo, centralizándonos en el corazón de Jesús. La llamada de un sacerdote es a ocuparse de las personas que Dios le confía. Es un instrumento a través del cual, compartiendo la sangre y el cuerpo de Cristo, todos pueden estar unidos en uno a través del Espíritu Santo, y para poder guiarlos en esta comunión, el sacerdote tiene que establecer una verdadera relación con ellos. Como el buen pastor conoce a su pueblo y a cada persona por su nombre. El rol como hombre de comunión es como el del Santo Padre, abierto a todos, capaces de reunirlos en uno. A todos los peregrinos
que la bondad del Señor los ha confiado a poder sanar divisiones, a regular los conflictos, a superar incomprensiones, a superar las ofensas. El sacerdote une a la familia de Dios a través del ministerio y representa un puente entre Dios y su pueblo. El pueblo que le sirve como hermano, pero también como pastor. Entonces, como reconciliador y sacerdote ordenado, ofrece la Eucaristía al pueblo que él mismo preside. Cada vez que hay fracciones o divisiones que surgen en una comunidad parroquial, cosas que suceden dentro de la Iglesia, entonces la comunión eclesial que la Eucaristía tendría que manifestar se debilita. Entonces se espera, y normalmente hay tensiones porque es algo normal en una comunidad eclesial, pero se reemplaza por la caridad. Cuando no hay caridad, diálogo o escucha, entonces el sacerdote tiene que recordar a la propia comunidad y tiene que ser la memoria de su comunidad. Tiene que recordarles que son un solo cuerpo, porque todos nosotros participamos en el único pan eucarístico, como dice San Pablo. Para preservar la comunión eclesial, es una responsabilidad justamente del sacerdote, porque cumple esta misión, al menos en una cierta medida, haciendo memoria de la comunidad. Por lo tanto, a través de esta comunión con Cristo, conduciendo a todos a compartir esta comunión, el sacerdote, quizás más que otros, es consciente de los fracasos también, que pueden conducir a grandes sufrimientos y desorientación, y también a traicionar el verdadero significado del mismo ministerio. La Iglesia de hoy pide justamente a los sacerdotes y a los obispos para que trabajen para sanar las heridas que están lastimando el cuerpo de Cristo, para promover la caridad, la humildad y la ayuda recíproca en un proceso de restauración y de una constante renovación eclesial. No solo tenemos que curar el cuerpo, sino que tenemos que curar la mente y el alma. En pocas palabras, en este momento, la Iglesia pide a los sacerdotes que sean hombres de reconciliación. Yo estoy convencido de que podemos hacer justamente este ministerio de curación, de sanación, porque sabemos nosotros mismos que somos, que nosotros mismos tenemos también heridas profundas, pero creemos en un perdón de un Dios que es misericordia absoluta. Entonces la sanación de estas fracturas es un camino muy lento donde se va restableciendo la comunión, la reconciliación, y permanece siempre un trabajo que se está realizando para fortalecer la comunión allí donde está más afectada y sanar las divisiones. Y la fuerza para cumplir todo esto puede venir solamente de hombres y mujeres que estén profundamente radicados en la amistad con Cristo, donde encuentran su alimento justamente en la Eucaristía. De hecho, preparando la reflexión pastoral para este Congreso Internacional,
Yo quería decirles que la Eucaristía nos permite, pero también nos invita a poner en práctica esta comunión en nuestras vidas. Esto implica el seguir una lógica de reconciliación para estar juntos unos con los otros, acogernos recíprocamente. Ahora, brevemente, quisiera hablar del tercer y último punto de mi catequesis de hoy: cómo un sacerdote, hombre de comunión, puede promover la misión de los laicos, hombres y mujeres en todo el mundo. Siguiendo a Cristo como ejemplo, estamos llamados a guiar a los otros en la comunión, ejercitando también nuestra responsabilidad a través del servicio. La Iglesia está llamada y se compromete a ejercitar toda la autoridad como un servicio. Además, la ejercita no en su nombre, en el propio nombre, sino en nombre de su Salvador Jesucristo, que recibió de su Padre toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces es a través de este ministerio de servicio que la misión del sacerdote consiste en que cada fiel sea guiado por el Espíritu Santo hacia la plena y hacia el pleno desarrollo de su vocación personal, en sintonía con el Evangelio. El sacerdote, como siervo de la Eucaristía, y su preocupación tiene que ser no seguir privilegios personales, sino estar siempre en este ministerio de servicio. El sacerdote entonces está llamado a imitar a Cristo. Para poder meditar este título de siervo, que justamente le compete, el Papa dice: Jesús no es solo guía de este mundo, sino aquel que es verdadero maestro y viene a servir. Es decir, entonces el sacerdote no es dominio, es servicio, como lo hemos dicho. Cada vez que el sacerdote ofrece la Eucaristía, él realiza el acto primario de servicio. Realiza un servicio. Que los pone a los fieles en comunión entre ellos y con Dios. Y de este modo imita lo que hizo el Maestro en el cenáculo durante la última cena. Entonces, cuando los cristianos se reúnen para la celebración eucarística, ellos tienen que ser aquellos que ya son. Y estas palabras nos animan para responder a la llamada que todos nosotros tenemos de ser Cristo, porque para los que están a nuestro alrededor no solamente somos su cuerpo en este mundo. Y como decía Santa Teresa de Ávila, nosotros somos los ojos a través de los cuales Dios mira a los que tienen necesidades. Somos sus manos, somos sus pies que Él utiliza para quienes quieren ayudar a los demás. Somos sus labios a través de los cuales su Evangelio es proclamado. Además, es importante que nos demos cuenta que cuando celebramos la Eucaristía, no pagamos un tributo a una persona que ha muerto, sino que alabamos su vida, porque a través del ministerio sacerdotal Cristo se hace vivo entre nosotros y para nosotros. Y su cuerpo, la Iglesia, es el pueblo sacerdotal. Hoy en la Iglesia es muy importante que el sacerdote y los laicos, obispos y sacerdotes y todo el pueblo de Dios basen la relación entre ellos
sobre una comprensión compartida de la Eucaristía. La Eucaristía como empuje hacia la comunión y hacia el servicio. Esto concretamente quiere decir un trabajo de equipo, de complementariedad, un trabajo de respeto recíproco que tiene que caracterizar nuestras acciones más que nunca. Entonces, ¿qué podemos hacer? Escuchar lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Proclamar y afirmar los carismas y los dones que la comunidad hace 3 años, hablando en una reunión en la cual estaban participando sacerdotes y también laicos en la diócesis de Roma, el obispo de Roma dijo esto: aparte de animar la renovación de la vida espiritual, dijo algo muy importante. Es necesario mejorar las estructuras pastorales de modo tal que la corresponsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios en su integridad sea gradualmente promovida con respecto a las vocaciones y los respectivos roles de los consagrados y de los laicos. Y agregó: esto exige un cambio de mentalidad, particularmente con respecto a los laicos. No tiene que ser visto como colaboradores del clero, sino que tienen que ser reconocidos como corresponsales para el ser y el actuar de la Iglesia, de modo tal que se promueva una consolidación del laicado maduro del pueblo de Dios. Yo diría entonces que cada iglesia local, cada parroquia tiene que responder a esta exigencia de corresponsabilidad pastoral con respecto a su situación. Cada sacerdote es un instrumento a través del cual Cristo resucitado puede guiar su propio pueblo, de modo que según sus propias capacidades y sus propios dones pueden participar con celo en la obra de la salvación de la Iglesia. Un sacerdote que sirve es quien ayuda a usar el sentido de la fe, a vivir la alegría y promueve la diligencia con humildad. Pero valorizando los carismas de los laicos, tienen que inspirar a su pueblo a utilizar, a discernir los dones, a asumir las propias responsabilidades. También a tomar iniciativas, no de un modo autoritario, sino que tiene que ofrecer su acompañamiento espiritual y también su propio consejo en este camino, juntos tratando de vivir en comunión con Dios y entre ellos. Ya que la Eucaristía nos une con Cristo, allí donde somos un único cuerpo y un solo espíritu en Él, esto nos refuerza para una vida en la cual tratamos de difundir el Evangelio y permear la sociedad con los valores evangélicos. La Eucaristía contiene una llamada a la acción y a la corresponsabilidad. Vayan en paz, glorifiquen al Señor con la propia vida. Esta es una de las formas del saludo utilizadas al final de la celebración de la misa. Al final de la celebración, esta fórmula nos exhorta, hombres y mujeres consagrados, fieles, para ser Eucaristía para los demás. Una comunidad de fe reunida en torno a la Eucaristía
que reconoce a los propios hermanos y a las propias hermanas que sufren de hambre, de sed, que son extranjeros, que están enfermos, que están en la cárcel, o los tratados de modo injusto por diferentes razones. Aquellos que celebran la Eucaristía reciben un empuje del Espíritu para ser promotores de paz, de solidaridad. Quisiera concluir con un último pensamiento. El sacerdocio ministerial nos llama a vivir en el corazón del ministerio eucarístico, y es el corazón de su misión, de servicio a los fieles, ayudándolos a entrar en una comunión personal, íntima con el Señor, y de este modo construir el cuerpo de Cristo como la santa comunión de un pueblo, unidos entre ellos, al servicio de la Iglesia herida y del mundo sin paz, que el Señor nos ha confiado con la cruz. Muchísimas gracias. Era el arzobispo de Vancouver, Canadá, quien ha pronunciado esta catequesis: sacerdocio y ministerio al servicio de la comunión, en este día del Congreso que se está centrando la temática en torno a al sacerdocio, como han podido ver.